si su cuaderno está en esta forma, la hoja, y hacen aquí el diagrama, pues a veces no les queda mucho espacio para las 24 ranuras, o las bobinas que se van a hacer de este lado se empalman mucho y las enciman ustedes más, entonces ya no se ven bien. Por eso es que yo les sugiero que su diagrama desplegado lo hagan pues acostado, su hoja en forma horizontal, y aquí ahora sí distribuye las 24 ranuras, y que sea aquí en medio de su hoja, para que les alcance los datos que hay arriba y las conexiones que hay abajo. Por eso les pido la forma, pero si ustedes consideran que escriben bonito, que son expertos en dibujo lineal y que los espacios los adecuan a sus necesidades, bueno, no hay ningún problema, como lo hagan. Finalmente es su conocimiento, ¿sí? Bien, con respecto al diagrama desplegado del que estamos platicando para la práctica del simulador, con las características que les comenté, 4 bloques, 4 polos. Sí, hablar de 4 polos es hablar de 4 polos en el principal y 4 polos en el auxiliar. Sí, eso es lo que me dice como características fijas. Obviamente que hablamos del motor, es el motor de fase partida con capacitor de arranque. Y entonces, este motor de fase partida con capacitor de arranque, por ende, ya por siempre, por sus características de trabajo, tiene dos tipos de bobinas, las bobinas de trabajo y las bobinas auxiliares. ¿Recuerdas? Hablamos de dos tipos de bobinas, las bobinas que van a estar trabajando durante toda la operación del motor y las bobinas que van a estar solo y solamente operando junto con el capacitor en una parte, en una fracción de segundo, ¿no? En el arranque. Entonces, esa bobina auxiliar la vamos a dejar al final porque se coloca finalmente, cuando ya tenemos el devanado principal, se coloca encima. Ahorita hablemos del devanado principal que les comentaba. 4 polos. Habíamos hecho ya una primera parte de estas bobinas. 2 polos. Y con respecto a lo que ustedes ya están haciendo como actividad de la clase, continúo. Puedo volver a empezar en donde sea. De todos modos, si son 4 polos, mi paso polar dijimos que era de 1, 2 a 1, 6, el paso polar. Y como paso polar, pues me define que son 6 ranuras en total, las que va a ocupar cada polo. Entonces, 6 ranuras por polo, 6 por 4, pues 24 ranuras. Me queda concéntrico el devanado principal. Voy a entonces a tomar el inicio. Ahora voy a iniciar así, desde el 1, desde la ranura 1. Habíamos comentado, este va a ser el principio 1, ¿sí? Y van a ser 6 ranuras las que dejo o las que voy a ocupar para mi primer polo. Mi primer paso polar va de 1 a 2, entonces aquí está la ranura 1 y luego aquí continúa 1, 2. Ahí está mi primer arrollamiento, le llamaríamos arrollamiento 1 de mi primer polo. Este arrollamiento solamente está en 2 ranuras y va a contener 10 vueltas porque así es el ejercicio. De ahí me salto al paso polar 1, 4, ¿sí? Entonces, sin cortar la secuencia de hilo ni el alambre, entonces me voy a saltar aquí y me voy a ir una a la izquierda y una a la derecha, en donde tengo aquí ya 4 ranuras ocupadas, que sería mi paso polar 1, 4, y continúo ahí con el siguiente arrollamiento. Esta 24 ranura es la de acá, que ya les había dicho, porque si separamos el simulador a lo largo, pues esta ranura va a quedar partida de esta forma. Por lo tanto, esta ranura ya está ocupada acá. El siguiente paso polar va a ser 1, 6, y entonces va a entrar en la ranura 23 de aquel lado y va a llegar aquí en la ranura 4. Ahí está. Sería entonces 1, 2, 1, 4, 1, 6. Y aquí termino para sacar mi final 1. De este lado, ¿cómo se vería esta parte del arrollamiento que queda? Pues de la 23 va a bajar el paso para 1, 6. Y esta 24 la puedo dibujar otra vez aquí. Así quedaría, cerrando esas bobinas con estas. Este es el polo 1, el devanado principal. Hago mi polo 2 enseguida.
Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 ranuras las que voy a ocupar. E inicio con las del medio porque es el paso polar 1, 2. Entonces aquí en 1, 7, digo el 7 y 8, el 7 y 8 va a ser mi paso polar 1, 2. Aquí tengo mi principio 2, y me voy con mi arrollamiento de 10 vueltas que habíamos quedado. Continúo hacia 2 ranuras laterales y va a ser mi paso polar 1, 4. Continúo en las otras 2 ranuras laterales y va a ser mi paso polar 1, 6. Pueden hacer la figura que ustedes quieran, ¿sí? Cuadrados, círculos, hexágonos, pentágonos, no importa la figura que sea. La cuestión es que sea coherente y que se pueda ver la distribución de las bobinas unas con otras, ¿sí? Polo 1, este sería mi polo 2, final 2. Polo 2 del principal. Si este es un norte, pues este debe ser un sur, seguramente, cuando le conecte ya la intensidad de corriente. Entonces, norte, sur, aquí va a seguir otro. Polo 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ranuras. Ocupo 6 ranuras. De igual forma, me voy a las de medio para que sea mi paso polar 1, 2. Este va a ser mi principio 3. Rectifico que estoy haciendo mis arrollamientos en sentido horario. Todos en sentido horario para que no me enrede y de repente yo tenga primero finales y después principios, porque ahí ya a veces en las conexiones las cambian y ya no resulta la corriente. La dirección de corriente como queremos. Entonces paso polar 1, 2, listo. Me voy hacia los lados y paso polar 1, 4, aquí está. Y continúo con mi paso polar 1, 6. Este va a ser mi polo 3 del principal. Y aquí pues terminaría con mi final 3. Por último entonces me voy con el polo 4, mi último devanado. Y si me doy cuenta, pues me sobran 1, 2, 3, 4, 5, 6 ranuras exactamente, las que me tendrían que sobrar para el último polo. Entonces, inicio aquí, principio 4, sentido horario, voy arrollando mi devanado con 10 vueltas y después aquí en 1, 4, otras 10 vueltas y termino en 1, 6 con otras 10 vueltas. Saco mi final 4. En este caso y para fines didácticos, vamos a tener que hacerlo así, madeja por madeja, le llamamos a esta forma de hacer bobinas de madeja. En una sola exhibición, agarro mi cable, tengo el principio, empiezo a enrollar, le doy 10 vueltas, sin cortar el cable continúo hacia afuera con otras 10 vueltas y continúa hacia el extremo, hacia los extremos con otras 10 vueltas. Termino y ahí donde vaya a colocar mi final, le corto, ahora sí le corto el cable y ya tengo mis etiquetas de principio final, principio final, principio final. Si te das cuenta, entonces todas las ranuras están ocupadas. Para este ejercicio, paso polar 1, 2 a 1, 6, todas las ranuras se ocuparon, por lo menos con un arrollamiento. Habrá ejercicios o habrá motores que tengan ranuras vacías. Por ejemplo, si el paso polar aquí fuera 1, 4, 1, 6, tendríamos entonces las ranuras 1, 2, las del medio, vacías. No tendríamos arrollamiento ahí, no pasa nada, es características del mismo motor. Así está el diseño y para eso se diseñó, para trabajar de esa forma. En este caso sí, lo vamos a ocupar todo y aquí entonces quedaría mi polo 4. Ese sería entonces mi devanado de trabajo o mi devanado principal. ¿Hay alguna duda o comentario con respecto a cómo les tiene que quedar este diagrama? ¿Todos ya lo tienen así? ¿Alguien necesita tiempo para terminar esto? ¿Quién? Nada más un poquito de tiempo. Ok, bien, José. Entonces, en lo que van terminando, comento, las conexiones, aquí ya tengo mis 8 terminales. Mis conexiones van a ser las mismas que en el diagrama bloques. En sentido horario y siguiendo la dirección de corrientes encontradas, voy a conectar. Si coloco aquí mi fase, y si coloco aquí mi neutro, si se alcanza a verlo un poquito más arriba. Fíjense, aquí tengo mi fase y aquí tengo mi neutro, entonces las conexiones son como les comenté. El principio 1 del polo 1 va a ir a la fase.
Ahí sería mi conexión directa. El final 1 del principio, pero del polo 1, el final 1 va a ir con el final 2 del polo 2. Ahí hago mi conexión. Y este principio 2 se va a conectar con el principio 3. Entonces, hago aquí una conexión. En este caso son puentes. Mi final 4 con mi final 3 con final 4. Y el principio 4 sale al neutro. Así sería mi conexión, ya en la forma real con los polos y con todas las terminales de mis bobinas. ¿Qué es lo que pasa aquí con la corriente? Vamos a ver cómo se distribuye. Perdón. La corriente sí entra, o bueno, sale de la fase y se dirige para las bobinas. Entonces la corriente va a tener la dirección en sentido horario inicialmente, porque hace todo un recorrido con estas vueltas en sentido horario. Va hacia allá esta intensidad de corriente, generando un polo ahí. Si la corriente entonces sale por el final y la conecto final con final para que la corriente ahora regrese en sentido antihorario y va a salir por el principio 2, por lo tanto la dirección de la corriente va a ser aquí, de esta forma. Lo voy a remarcar con color negro para que se vea. La corriente va a tener esta dirección. En el polo 2 la corriente va a tener la dirección opuesta y así entonces genero un polo norte, un polo sur. La corriente entonces sale ahora por el principio 2, como conecté principio 2 con principio 3, la corriente sigue el camino en sentido horario, recorre todo el polo 3 y sale por el final 3. Entonces aquí la corriente va en sentido horario. Si sale por el final 3 y entra por el final 4, hace todo el recorrido para salir por el principio 4 en sentido antihorario. Y ahí va a ir mi otra corriente, generando otros dos polos, mi norte y mi sur. La corriente regresa al neutro por medio del principio 4 y es la misma conexión que vimos en el diagrama eléctrico, en el diagrama de bloques y ahora ya en el desplegado en donde tenemos todas sus puntas. En el diagrama eléctrico no vemos pues toda la distribución ni cuántos polos son, cuántas bobinas, cuántos arrollamientos, ni el paso polar. Solamente vemos que todo esto lo representamos con un solo devanado. ¿Te acuerdas? Una sola bobina es mi devanado de trabajo. Eso es lo que veo en el diagrama eléctrico, que todas estas bobinas están representadas con esta única bobina. Dos terminales nada me interesa, la inicial y la última, que aquí en este caso se va a llamar principio 1 y principio 4.